ordenada, bien explicada, una muy inteligente combinación de los métodos de interpretación y métodos de exposición, y se revela que los autores, además de hacer el trabajo con una gran responsabilidad, son expertos del tema, y gracias a ellos no solo estamos aquí, sino que podemos abrir el abanico en el modo de pensar para nutrir todo lo que es la explicación, todo lo que es el fundamento, todo lo que es la base de análisis del gobierno abierto. En esa línea, entonces, el trabajo, el libro elaborado que hoy presentamos, formaría parte de estas tendencias interesantes, de estas tendencias que procuran entender en tiempos posmodernos o en tiempos postcapitalistas qué son los gobiernos y cómo deben funcionar. La categoría y el análisis de gobierno abierto nos da oportunidad de meternos a navegar, permítame el término, al interior de las instituciones, entender su sentido, entender su operación, entender su objetivo. Y en este sentido, la idea de gobierno abierto está conectada con tres valores fundamentales de la democracia. El ciudadano, que es el destinatario último del sentido de un gobierno abierto. El otro elemento es la transparencia, para empezar a conocer las áreas y las superficies de las oficinas burocráticas del gobierno abierto. Y el otro punto es el elemento de responsabilidad, la famosa accountability, o el modo de entender la manera en que ejercen los gobiernos sus tareas y sus responsabilidades. Sobre ese punto, entonces, la aportación del gobierno abierto, como está en el libro, va a recuperar una importantísima reflexión sobre el aprovechamiento de las tecnologías en todo lo que es el acopio, el archivo, la sistematización y el uso de la información. Me parece que la tecnología es aquí un gran medio que permite organizar, conforme a fines y valores, todo el planteamiento del gobierno abierto. Y la tecnología aquí utilizada nos va señalando que al final de cuentas lo que a un gobierno le interesa es mantener un buen esquema de comunicación y aceptación con los individuos, con la sociedad civil, con las organizaciones civiles, con los mercados. Este punto importante nosotros lo podemos ver desde el ángulo en que se fundamentan los capítulos teóricos, el capítulo orientado justamente al gobierno abierto, donde hay una importante consideración y reflexión de su valor, y que nos hace ver que el programa del gobierno abierto también conviene situarla del siguiente modo. Gobierno abierto es un tipo de institución, es un tipo de gestión pública y es una forma de asegurar la racionalidad comunicativa entre los ciudadanos y las propias instituciones. Pero lo más importante del gobierno abierto nos lleva a esa pregunta compleja y muy insistente en todos esos procesos que se llama ¿cómo gobernar? Y cómo gobernar es una de las tareas más difíciles de responder, porque necesitan no solo habilidades y destrezas, sino un fundamento y una base del gobierno para poder asumir las tareas y los compromisos de orden público. Una forma de entender la compleja tarea de gobierno es bajo el esquema que lo hacen Rafael y Freddy Marinis, el camino del gobierno abierto, porque es una forma de estudio que antes no era habitual, hoy se ha vuelto habitual por el mundo abierto, por el mundo global, elemento de contexto, pero se ha vuelto un elemento de referencia porque la presión pública o la presión ciudadana le está demandando permanentemente a los gobiernos mejores formas de desempeño, resultados y desde luego un mejor cumplimiento de las metas y los objetivos. Me parece que el enfoque que le dan los autores, además de ser un aporte muy reflexivo, muy bien planteado, nos permite situar otros horizontes de referencia. Por ejemplo, en la parte del libro se menciona un concepto, dos conceptos que aparentemente chocan, pero que tienen su razón de ser. Democracia cibernética, por ejemplo, o democracia tecnológica, aludiendo al aprovechamiento precisamente de la tecnología en los procesos del poder. Creo que elementos como estos
nos abren una ventana de oportunidad, una ventana de referencia para ampliar la comprensión y para ampliar el estudio de lo que es el gobierno abierto. Ahora, para no caer en un excesivo optimismo, me parece que el punto central que hay que entender en el gobierno abierto es justamente el concepto de poder y el concepto de información. ¿Por qué destacamos esto? Porque el gobierno es la principal estructura de dirección o de conducción de la vida pública. Es una institución por la cual se lucha a través del voto electoral y es una institución a partir de la cual se cumplen ciertos proyectos de orden público o de orden colectivo. La idea del poder significa que el gobierno es la estructura mayor y que debe desplegar en consecuencia un conjunto de procesos y de actividades que permitan la conducción pública en la vida comunitaria. El asunto del poder es fundamental porque lo que el gobierno abierto racionaliza, ordena y clasifica para efectos de operación es justamente la dosis de información que el poder necesita para dirigir a la vida comunitaria. Pero se trata del poder no en un sentido autárquico, sino del poder orientado y presionado por otros centros de poder que en un concepto de acción pública serían los actores no gubernamentales. Por eso me parece que la estructura del libro permite asociar ese gran vínculo entre el gobierno, los ciudadanos, la sociedad, el derecho a la información, el derecho de acceso a la información, el problema de la transparencia, el problema de la política pública, que son todos los elementos de contexto y de funcionamiento que nos permiten entender el alcance de un concepto tan interesante como es el gobierno abierto y que se ha convertido en una de las tendencias fundamentales en la discusión de la agenda internacional y que hoy está centrándose cada vez más, cierto, en avances, pero también en preguntas. El problema de las democracias es de qué modo pueden resultar mejor gobernadas, de qué modo el desempeño puede mejorarse y de qué modo la satisfacción a cargo de los ciudadanos y la aceptación de los ciudadanos de lo que hacen las autoridades ocuparía el punto central que nos permite justificar desde ese punto de vista el significado y el sentido del gobierno abierto. En el título del libro hay preguntas muy interesantes. Gobierno abierto, se plantea una pregunta: más innovación, más gobierno, más sociedad, ¿en qué consiste? Hasta llegar al significado de los gobiernos locales. ¿Qué significan estas preguntas? Puntos de referencia y de orientación. Y ustedes estarían en toda la posibilidad de encontrar la respuesta a lo largo de toda la estructura del trabajo. Y en ese punto hay una gran conexión entre el objetivo de la investigación, las preguntas de investigación y las hipótesis centrales que los autores trabajaron en este punto. Y estas preguntas también nos permiten destacar que el tema del gobierno abierto no es un enfoque unidimensional, es un enfoque con varios planteamientos, enriquecedor, con base en las teorías y los métodos, y el modo de entenderlo puede ser muy variado, pero hay uno que yo quisiera destacar para no dejar de lado. El gobierno abierto, alguien lo dirige. Una forma de entenderlo es, en la teoría de la agencia, el papel del principal y el agente, los componentes centrales de la tarea de gobernar y administrar. Hablo de los políticos electos y hablo de los cuerpos administrativos responsables de darle sentido y operación a los gobiernos abiertos. En esa lógica, entre los dos debe haber trabajo de acercamiento, de cooperación y de gran complementación, pero siguiendo el esquema de la economía de la información en un enfoque neoinstitucionalista, aparecen también aquí problemas de la información que llamaríamos las asimetrías. La información la necesitan los políticos, pero la información la tienen los cuadros burocráticos. Este es un factor muy importante a destacar para que cuando nosotros veamos la propuesta y el sentido
de un gobierno abierto puede estar muy claramente definida en términos normativos o en términos de deber ser, pero hay un factor clave de funcionamiento de los gobiernos, que son los cuerpos burocráticos, que son los expertos en el manejo del expediente, en el manejo de la oficina, en el manejo de crear y procesar la información, y esto no lo podemos desconocer, genera bases de interés, de motivación y de lucha por el poder. Creo que esta faceta nos permitiría entender más adelante el comportamiento del desempeño de un gobierno. Por ejemplo, ¿qué tanta forma de acoplamiento hay entre los cuadros burocráticos y los políticos dirigentes? ¿Qué tanta lealtad hay con la institución y con un proyecto de gobierno entre los principales que son justamente los cuerpos burocráticos y el llamado, la convocatoria y la exhortación que hace en un momento dado el líder político para cumplir las metas de carácter público? Si no ubicamos este punto, el riesgo es que podemos entender al gobierno abierto como una caja sin contenido, y la caja con contenido son justamente los políticos y los cuerpos burocráticos, donde está mediando los siguientes elementos fundamentales: disponibilidad de la información, el cumplimiento del derecho de acceso a la información para dar sentido a la transparencia, el cumplimiento de la política misma de la transparencia, y el punto más exigente es de la coordinación entre uno y otros factores, entre el principal y la gente. Nosotros veríamos en la sociedad civil grado de aceptación o grado de rechazo con el desempeño del gobierno. Esta parte que no es tan visible porque es muy compleja la operación y el fundamento, es sin embargo un factor central a la hora que conocemos informes de trabajo, informes presidenciales, reportes. Las cifras, los datos, los argumentos ahí establecidos, algo nos dicen y nos reflejan el grado de interacción y de complementación o de rivalidad y problemas que hay justamente al interior de lo que llamaríamos el aparato gubernamental. Y la idea del gobierno abierto finalmente tiene que seguir siendo un elemento clave de funcionamiento y de operación, porque del mismo depende el desarrollo de la vida productiva, la atención de la vida pública y finalmente las respuestas que nosotros le podemos dar a los diversos problemas de agenda de política pública que se presentan todos los días. Estas reflexiones en voz alta me permiten también destacar que los autores, Freddy y Rafael Valenzuela, se metieron en un tema muy difícil, pero que afortunadamente nos dan una salida con este producto que es la investigación del libro, y que nos permiten también generar otras formas de consideración y reflexión y debate sobre la lógica del gobierno abierto. En este sentido, entonces, pudiéramos señalar que en países como el nuestro, en América Latina, la maduración del gobierno abierto es un proceso en curso, porque depende mucho, como diría muy bien Marco Olson, de lo que es la calidad de las instituciones, y el gobierno abierto, su sustento de operación y de eficacia, necesita calidad de las instituciones, porque ahí depende también la calidad de las políticas públicas. De modo tal que el planteamiento del libro, como ustedes van viendo, nos permite pivotear en varios niveles hasta llegar a la experiencia del trabajo empírico en el municipio, en el gobierno de León, y tiene un punto importante. Se trata del análisis de una experiencia de gobierno local que no siempre los encontramos estudiados. Esa experiencia de gobierno local tiene formas de rendimiento, tiene formas de desempeño y tiene formas de haber generado ciertos resultados. ¿Cuál es el valor de ese trabajo? La entrevista que hicieron los dos autores a funcionarios públicos municipales directos, de los cuales se extrajeron lo que llamaríamos información inédita, que permite construir el dato duro que está de manera muy bien organizada en varias estadísticas. Este es un testimonio muy importante de referencia, porque se acudió a la fuente original, no a la fuente intermediaria o de carácter secundario.